Otra aplicación de las funciones exponenciales es la datación por carbono 14. El formato que tiene el modelo en este caso es muy parecido. La única diferencia es que el exponente es un exponente negativo. Como ustedes recordarán en los videos anteriores y en las operaciones que realizaron, cuando una función exponencial tiene exponente negativo, pues uno esperaría que la forma sea así. La gráfica se va pegando asintóticamente al eje X porque se va haciendo cada vez más pequeño su valor, y aquí en el valor X igual a 0, pues de la misma manera tenemos un 1 porque E a la 0 nos va a dar 1, o si estamos hablando de que tenemos un coeficiente como en el modelo anterior, pues entonces en vez de un 1 lo que tenemos es el 50, por ejemplo, es lo que tendríamos aquí, pensando en el modelo anterior, ¿verdad? Ok. Ahora, los modelos por carbono 14 consideran lo siguiente. Suponen que nosotros podemos calcular a través de algún laboratorio, que es como normalmente se hace la datación por carbono para saber qué antigüedad tiene un objeto, un fósil que en algún momento fue un ser vivo y que tuvo cierta cantidad de carbono. Lo que presupone es lo siguiente, que hay una cantidad de carbono inicial. Nosotros ya vimos, por ejemplo, que C0 significa cuánto carbono tiene, independientemente de la manera en la que tengamos para medir esa cantidad inicial de carbono. Y tenemos aquí una función exponencial. Aquí tenemos un menos, vamos a llamar lambda, es una L griega, recuerdan, por T, ¿verdad? En el ejemplo anterior esta lambda valía un 0.02, era un valor positivo y era un valor pequeño, ¿verdad? Esa era una velocidad de crecimiento en cuanto a la población, pero en este caso va a ser la velocidad con la que se degrada el carbono, con la que se desprende, digamos, del objeto a través del tiempo. Entonces tiene que ver con una cantidad en que en química se le llama la vida media del isótopo. Para el caso del carbono son 5.730 años, el carbono 14. Entonces la lambda considera lo siguiente, que yo pongo aquí la vida media del carbono y la considero como una fracción. Digo, no me meto en detalles en cuanto a este parámetro para no hacer más largo el planteamiento, pero que sí quede de manifiesto que este valor va cambiando de acuerdo al isótopo radioactivo que yo tenga. Para algún otro elemento químico, pues desde luego va a cambiar ese valor, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos cuánto vale eso. En este caso, entonces voy a borrar este parámetro. Recuerden, era 5.730. Lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Le sigo poniendo su signo negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría así. Perdón, es una T. Nos quedaría T sobre 5.730. Es un número decimal, o lo que pueden ustedes hacer es dividir 1 entre 5.730 y luego pegárselo a la T. También es válido, ¿sale? Ok, ahora, decía yo que no era importante la medida de momento para el modelo, por supuesto, ¿verdad? Que no era importante saber la cantidad de carbono exactamente, porque normalmente lo que nos dan en este tipo de problemas es qué fracción del carbono inicial es lo que se conserva a la fecha. Por ejemplo, yo tengo algún fósil, me encontré alguna conchita por allí en el mar, ¿verdad? Cuando el ser vivo que lo habitaba se murió, entonces es el tiempo igual a 0, ¿verdad? Transcurre el tiempo, la cantidad de carbono de ese objeto se degrada, y entonces lo que yo puedo saber en la actualidad es, por ejemplo, que la cantidad de carbono que tiene ahora es el 60% de lo que tenía cuando se murió. ¿Y cómo se expresa eso en términos de la ecuación? Pues bueno, yo no sé cuál era la cantidad exacta del carbono que tenía, pero le voy a llamar C0, y entonces la cantidad de carbono con la que lo encuentro hoy día es el 60% de C0, o sea, lo podemos poner como 0.60 por C0, ¿verdad? Permítanme corregir aquí que estoy poniendo .60, es más bien 60%. Ok, ahora, este valor final representa la cantidad de carbono que tiene al día de hoy. Y al día de hoy
obviamente no sé cuánto tiempo, a qué valor de T tengo yo que poner, porque es precisamente lo que quiero averiguar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se murió este cuate hasta que yo lo encuentro con el 60% del carbono que tenía originalmente? Entonces eso me permite hacer una cancelación entre estos dos parámetros. Vamos a verlo. Entonces en el modelo nos quedaría, lo que tengo al día de hoy es el 60% del carbono inicial. Esto es CDT para la T que no conozco. Y esto tendría que ser igual entonces a el C0, que es la cantidad de carbono inicial, por E a la menos tiempo entre 5730. Ok. Entonces, ¿tengo dos incógnitas? Sí. Pero, suponiendo que la cantidad de carbono no es cero, yo puedo cancelar estos dos valores. Es como si dividiera entre C0 los dos términos. Y si se dan cuenta, pues se anula. Entonces, por eso es que no es importante conocer la cantidad inicial, bajo el supuesto de que lo que puedo conocer es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, la ecuación a resolver, ya el problema algebraico, sería el siguiente. Tengo que despejar la t de esa ecuación. ¿Cómo lo hago? Pues de nuevo usando logaritmo natural, aprovechando que ya tengo la e como base. Entonces, esa relación que está aquí escrita como exponencial, la puedo escribir como logaritmos de la siguiente manera. Este es el exponente al que yo tengo que elevar la e para que me dé 0.60. 0.6 vamos a poner. Ya sabemos que no hay problema, ¿verdad? Entonces puedo considerar que tengo un menos esto, dividiendo a la t, lo voy a pasar multiplicando. Entonces la t que yo estoy buscando sería menos 5730 multiplicado por el logaritmo natural de 0.6. Y aquí es donde empieza la magia. Vean, el logaritmo natural de números más pequeños que 1 son exponentes pequeños, son exponentes negativos para que me den números pequeños, para que yo tenga fracciones. Entonces, esto es un número negativo y esto es un número negativo. Entonces, cuando hago la multiplicación me va a dar un t positivo. Por eso es que tengo que considerar de algún modo una velocidad negativa para el decaimiento, ¿verdad? Porque se va desintegrando y el tiempo entonces me da en las medidas correctas, en años y en... porque 5730 está en años, ¿verdad? Me da en años y me da un valor positivo. Entonces lo vamos a calcular rápidamente ya para terminar con este ejercicio, para saber qué tanta antigüedad tiene este fósil. Meto las cosas como tal a la calculadora y lo que obtengo son, vean, 2927.0308. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el fósil tenía algo así como 2900 años de muerto. Y es así como se calculan la antigüedad de algunos fósiles utilizando modelos exponenciales.